Bueno, gracias. Me da mucho gusto que estén aquí y que me aplaudan para que se me quiten los nervios. Gracias. Bueno, la pregunta que yo intentaré responder es esta. ¿Qué podemos aprender los educadores de los booktubers? Y empezaré con este señor, que es Sócrates. No les voy a decir por qué, al final les diré por qué, pero bueno, sí, como estudié filosofía, me gusta empezar con Sócrates. Bueno, ¿quiénes son los booktubers? Ya ahora hablaban un poco de esto. Son un tipo de youtubers que les gusta hablar de libros. Ha empezado este fenómeno hace 4 o 5 años y ha crecido en distintos países y ha ido construyendo pequeñas comunidades que están interconectadas de gente de muchos lugares. Pero esto tiene tiempo, ¿no? Digamos, ¿a qué me refiero con esto? Esta idea de que los lectores participamos en la circulación de los libros y en el comentario de los libros. Esto es tan antiguo como la literatura, ¿no? Antes era oral y nos contábamos historias y otro las oía y las pasaba al pueblo siguiente. Y después los monjes, cuando se empezó a escribir las historias, las copiaban directamente, un proceso muy laborioso. Primero leían, luego copiaban y luego pasaban de monasterio en monasterio. Y por supuesto, como era muy laborioso, solo copiaban aquello que valía la pena. No iban a perder el tiempo copiando cosas que no importaban. Y después, cuando se inventó la imprenta, empezaron a circular los libros en las universidades europeas. Ahí se instalaron las primeras imprentas y así circularon. Y los estudiantes tomaban los libros y los recomendaban y se los pasaban a los demás. Y después vinieron clubes de lectura. Esta foto es una foto de un club de lectura en Princeton, en Estados Unidos, en finales del siglo XIX. Y después vinieron los clubes de ciencia ficción, y después vinieron los fanzines, y después vinieron los blogs, y ahora están los videoblogs, y están los Instagramers que ponen fotos de lo que les gusta. Gente que se disfraza de sus personajes favoritos, gente que hace citas y que las comparte en Facebook y en Twitter. Las que más me gustan son las citas inventadas, son muy divertidas. Se muere Stephen Hawking y todo el mundo saca frases falsas de Stephen Hawking y bueno, es muy divertido. En fin, les voy a hablar un poco de algunas cosas que yo he procesado. Esta es una gráfica que ordena del canal más popular al menos popular según su número de suscriptores, los más o menos 300 canales que estoy monitoreando en mi investigación. Como vemos, tiene una forma que se conoce como la larga cola. Es decir, hay un número muy pequeño de canales, alrededor de 20, casi 30, que concentran muchísima popularidad, y luego hay unos que son muy pequeñitos, fíjense la gran mayoría, ¿no? Hay un teórico de estas cosas que se llama Chris Anderson, que fue editor de la revista Wired, que tiene un libro que se llama La larga cola, que estudia cómo la economía digital tiene que ver con este asunto. A mí, para mi investigación, me ha resultado muy útil porque ayuda a explicar cómo hay sistemas culturales en conflicto. Hay una minoría que son una especie de microcelebridades y que estarían cercanos al modelo del broadcasting en el sentido de la televisión de toda la vida, ¿no? Un personaje que es muy conocido. Y luego hay cientos de canales de gente que no es popular a esos niveles, que no la persiguen por la calle para hacerse selfies con ellas, gente que son los lectores de toda la vida, que nos gustan los libros y que los compartimos, y que aquí hay muchos. Y lo que a mí me ha hecho pensar es que hay en ocasiones conflicto entre estos sistemas culturales diferentes. Estos, en la medida que son muy populares, se convierten en influencers. Odio la palabra influencers, pero así es. Tienen el poder de convencer a gente, entonces hay mucha gente que les quiere quedar bien con ellos y quiere
mandarles libros para que los promocionen y catapulten las ventas. Y luego hay otros que no tanto, ¿no? Que están como en otra lógica y que incluso se ofenden. Si ustedes buscan en YouTube, hay videos muy críticos de algunos booktubers que están serían como en estos lugares criticando este asunto, ¿no? Ya se vendieron, se están prostituyendo lo que hacemos y bla, bla, bla. Hay una discusión muy intensa. A mí me resulta fascinante porque es en parte de lo que estudio. Entonces, digamos, esto no lo inventó la tecnología, ¿no? Es parte de largos procesos culturales que tienen que ver con la participación de los lectores y es un caso paradigmático para mí de las mezclas, conflictos, confluencias, desplazamientos que tiene la cultura digital. Todo el mundo pensaba que Internet y los libros electrónicos desplazarían a los libros físicos y resulta que no, que hay una nueva generación de jóvenes que les gusta leer en papel, que les gustan los libros bonitos, que son frikis, que son coleccionistas, que los ponen ahí, que los ordenan de colores y demás cosas. Les hablaré un poco de mi investigación. Mi investigación tiene que ver con dos preguntas. ¿Qué hacen los booktubers? ¿No? Desde una visión ecológica, vamos a decir, no se puede explicar los booktubers solo desde una plataforma. Hay que considerar todo lo que está alrededor, Twitter, Facebook, Instagram, muchísimas otras cosas, y cómo se relacionan con el campo literario. Eso es lo que me interesa mucho en términos de poder, de relaciones de poder. Son las dos cosas que investigo. Para esto, porque no me interesaba tener una perspectiva de afuera, sino una perspectiva de adentro, me inventé un canal que le puse este nombre, Observatorio de BookTube, y ya no me gusta, porque observador es como alguien de fuera y yo quiero estar dentro. Es en el fondo la metodología de los etnógrafos, la etnografía digital que combina observación offline y online. Bueno, con el campo literario hay una relación un poco paradójica, ¿no? El polo más purista del campo literario los desprecia, porque no serían más que gente que publica cosas comerciales, literatura basura. Algunos amigos escritores, cuando les digo lo que investigo, me miran así como el joven ¿no? Así como, ¿tú qué haces investigando estas cosas? Y luego la otra polaridad es la cooptación, que es la tentación de convertir a los booktubers en meros voceros de un mensaje, ¿no? Y usarlos como el voceador de cuál es la última noticia, y entonces hay una tentación por parte de la industria editorial, de las industrias culturales, de convertirlos en eso, en meros voceadores. En este sentido, la relación con las editoriales es para mí muy importante porque tendría que ver con estas relaciones de poder. Les dan libros gratis, les facilitan que haya encuentros con autores que les gustan. En algunos casos van construyendo trabajos asociados que para un chico joven que le gustan los libros pues es una maravilla. Puede empezar a construir una trayectoria profesional, los invitan a las ferias del libro y recientemente algunos, los más populares, los que están más en la punta de la gráfica, se empiezan a convertir en autores y empiezan a vender muchos libros para el sector infantil y juvenil. Bueno, la pregunta que nos trae aquí es ¿y la escuela qué? ¿No? Y me encantó este GIF cuando lo vi porque es como este gesto repetitivo de alumnos básicamente escuchando y obedeciendo como soldaditos. Tendría que ver con un modelo histórico de broadcasting, ¿no? Donde el maestro es el que da el mensaje y los alumnos lo escriben. Y yo he tenido dos experiencias con tecnologías educativas que intentan usar medios digitales para aprender y enseñar. Uno es he participado en unos MOOCs y otro ha sido profesor usando Moodle, esta plataforma, no sé si alguien la ha usado. Bueno, pues es esto mismo, ¿no? Es básicamente un emisor que en lugar de estar frente a un salón de clases y hablar, ahora lo hace frente a un video, ¿no? Como ahorita que me están viendo por streaming, están ahí ustedes en su casa y me escuchan y ya. Bueno, me pueden mandar preguntas también, pero los alumnos siempre pueden levantar la mano y decir algo, pero lo que quiero decir es que a mí lo que me hace sospechar es que pueden cambiar los soportes tecnológicos sin cambiar el modelo educativo. Me equivoqué. Es decir, los alumnos básicamente en estas cosas hacen
cosas, instrucciones. Tengo que hacer esta cosa, hago esta cosa. La fecha en que se me cierra el sistema para subir mi tarea es esta, y entonces lo hacen. Y los profesores se convierten en administradores de un sistema informático, y me parece que es un desperdicio y es un modo de reproducir cosas. Y bueno, aquí hay una idea revolucionaria. Esta es la tecnología más potente que existe. El otro día en una conferencia de estos temas, un profesor dijo: la tecnología más revolucionaria es la palabra. ¿No? Y esto ya empiezan a entender por qué puse a Sócrates al principio. ¿No? No se trata de llenar las aulas de computadoras y de videos de YouTube y demás cosas. Se trata de cómo hablamos, ¿no? Es decir, BookTube ya es una comunidad educativa en estos términos, en el sentido de que ya hay un diálogo de chicos hablando entre sí y aprendiendo cosas entre sí. Laura estuvo hablando de algunas cosas. No necesitan que nos metamos ahí. Eso ya funciona de algún modo. Y me parece que hay que preguntarnos cómo podemos relacionarnos con los booktubers sin cooptarlos, sin desviar su lógica y transformarla en una especie de pesadilla. Tengo una pesadilla recurrente que es como que algunos maestros que están aquí saliendo tengan la gran idea de ponerle ahora tareas a sus alumnos, que hagan videos, entonces que los chicos tengan que hacer, en lugar de hacer una reseña del mío Cid y de El Quijote, ahora tengan que hacer una video reseña, ¿no? Y entonces, y que lo hagan en equipos, y como siempre haya una chica, porque siempre es una chica, casi siempre, la que hace todo el trabajo, y los hombres se la pasan tomando Coca-Colas y comiendo papitas y haciendo chistes misóginos, mientras su compañera trabaja, y después se activan estos códigos de que si le dices al maestro que yo no he hecho nada, eres un soplón, una soplona, y eso pasa, y puede seguir pasando si no vemos el asunto de fondo, ¿no? Iba a hacer aquí un test, pero ya Laura me echó a perder un poco porque ya les dio la respuesta antes, ¿no? Pero la gran pregunta para los que somos maestros, ¿podemos saber quiénes son estos? ¿Sabemos? Algunos sí, más o menos, ¿no? ¿No? Bueno. Pues son cosas que nuestros alumnos están ahí, y lo primero que tendríamos que hacernos es saber quiénes son estos, ¿no? Decía Freire que el punto de partida de todo proceso educativo es la realidad del educando, es decir, ¿cuál es, en dónde están nuestros alumnos? A veces los profesores ni sabemos, no tenemos idea de qué hacen. Y hago un matiz que es punto de partida, no de llegada. No quiere decir que los profes tenemos que quedarnos ahí. Bueno, 8 cosas que los profes podemos aprender de los booktubers. Vamos a ver un video de Javier Ruescas, es un booktuber español. A ver si funciona. Ahora, el tema en el que me quiero centrar en este vídeo es sobre qué es ser un buen lector, cómo se es un buen lector y qué se debe leer, ¿no? Porque son estas preguntas que no dejan de hacerme. De hecho, en todas las entrevistas, es que no falla una, siempre está la pregunta de ¿los jóvenes leen? Y mi respuesta automática es ¿los adultos leen? Porque yo creo que es igual de importante que lean los jóvenes a que lean los adultos. Te quiero decir, vamos a ver, ¿por qué agobiarse si los jóvenes leen? Si luego vas a los adultos y no leen una mierda. O sea, de hecho, cuando tú ves un programa de televisión, ¿vale? Cualquiera, da igual, uno de estos así de tertulias o lo que sea, alguien menciona la película que vio ayer, o la nueva canción de no sé quién que ha escuchado, o lo que sea, pero jamás se encuentra alguien diciendo, pues yo me estoy acabando la novela tal. Simplemente lo que yo pido es que la lectura se normalice hasta el punto de que se hable de ella igual que se habla del cine, o de la música, o del teatro, o de lo que sea. Por otro lado, estoy bastante harto de que la gente nos diga cómo tenemos que leer, o qué tenemos que leer, porque claro, lees, sí, lee un montonazo, pero lees juvenil, ¿no? Lees cosas actuales, no lees cosas que se están publicando ahora, lees cosas por moda. Pero vamos a ver, a mí esta reflexión me encanta de Benito Taibo. ¿Acaso no se leía por
por moda a Alejandro Dumas? ¿Acaso no se leía por moda a Víctor Hugo? Os quiero decir, en esos momentos, si tú no te leías ese panfleto, ese cacho de la historia que se estaba contando, yo que sé, de los tres mosqueteros, pues luego no tenías de qué comentar, o sea que se tenía que leer por moda. Luego el tiempo dirá si un libro se convierte en clásico, si un libro pasa a lo largo de los tiempos, si se sigue leyendo, o si se queda esperando aquí, pero nosotros tenemos que leer también sobre lo que está pasando ahora. Por supuesto, los clásicos son fundamentales, pero yo, hasta que no he decidido yo leer los clásicos porque me ha dado la gana y porque a mí me apetecía descubrir esas historias, no me ha dado la gana leerlos y no los he disfrutado. Es más, yo tengo un primo, ¿vale? Tengo un primo como de 11 años, ¿ok? Que no puede leer muchos libros que yo le recomiendo porque su profesora, uno, a lo mejor se lo ha tachado de la lista porque no pueden leer ese tipo de libros porque a lo mejor tienen demasiados dibujos, aunque yo creo que es un libro extraordinario, o dos, porque a lo mejor es demasiado largo y como se tienen que leer X libros al mes y tienen que hacer una ficha de cada uno de esos libros, pues el chaval obviamente prefiere leer libros más cortos para que le dé tiempo a hacer todas esas malditas fichas. O sea que este es el sistema que al mismo tiempo nos está preguntando si los jóvenes leemos. Pues mirad, los jóvenes leen, sí, a pesar del sistema, no leen gracias al sistema. Entonces, cosas como Booktube ayudan a que la gente normalice la lectura, que se convierta en algo natural, que podamos hablar de ellos como nos dé la puñetera gana, igual que leemos lo que nos dé la puñetera gana. Y los profesores siguen insistiendo en que los alumnos tienen que leer el Mío Cid a fuerza y el Quijote a fuerza y tienen que hacer fichas y demás cosas, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que aprender es que la lectura no puede ser un deber, ¿no? El placer por la lectura se contagia, no se impone. Y otra cosa importantísima, dejemos que ellos elijan qué leer. Después el profesor tendrá que acompañarlos para leer de un modo mejor. Hay un texto muy bueno que me gusta de Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, donde explica por qué él considera que Paulo Coelho es un mal escritor. No lo mira desde el esnobismo de decir, eso es una basura. No, se detiene y va analizando frase por frase y va explicando y va comparando con otros autores y va explicando a sus lectores por qué Paulo Coelho es un mal autor, en su opinión. Eso podemos hacerlo los profesores. En lugar de decir, no leas esa porquería, bueno, vamos a ver qué estás leyendo y vamos a discutirlo y vamos a comparar y vamos a pensar en otras cosas. El humor es muy importante. Aquí hay un video, a ver si nos da tiempo. Corre. Ay, ¿Ya tienes pues la estamos listos, ¿ya la tienes? Eres un pervertido. Lo sé. Arquea las cejas. Mi pervertido, susurró. Y él le dice, sí, tuyo. Para que tengan la water cam. O sí trataría de escupirte en la cara para que se vea. No todos están en español latino, ¿ok? Ay, van a estar en castellano, güey. Coño. Tengo miedo. ¿Ok? Nunca ¿Qué te mojé más? toda, güey. Asiento. ¿Eres virgen? Susurra. Bueno, lo que están haciendo es, están leyendo fragmentos de 50 sombras de Grey. Y el juego consiste en no morirse de la risa, ¿no? Es decir, a través del humor se puede despedazar una obra sin que tenga que salir un señor con coderas y pipa, así, haciendo cara de snob, diciendo, ¿no? O sea, puede ser divertido. Y yo no he visto una cosa más corrosiva respecto a 50 sombras de Grey que estas cosas, ¿no? O sea, basta que lean 3 frases para que te mueras de la risa, ¿no? Retos, les gustan los retos, ¿no? Hay ciclos de poesía ahora en Booktube. Este es de PoemTube, una chica mexicana que tiene un canal sobre poesía y se comparten y hay retos. Está esto de Nano Remote, que es una cosa en internet sobre escribir una novela en un mes y estar publicando en blogs o en cómo te va en ese proceso. Y hay chicos que se clavan y lo hacen bastante bien. Y a mí me recuerda una de las grandes lecciones que me dio un maestro de literatura en el instituto, que fue darme a leer este cuento de Borges, Tronucupar Orbis Tertius, y no me subestimó, supo retarme.
todo el mundo diría, esto es difícil. Sí, sí es difícil, pero me retó y me voló la cabeza y este cuento me cambió la vida en muchas cosas. Cambió profundamente mi comprensión de lo que podía ser la literatura. Relaciones significativas, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, me voy a colgar. Este es un book tag, ahora explico rápidamente qué es un book tag. Un book tag es un tipo de video que consiste en relacionar un contenido con un libro. Y en este caso, ella, Claudia, que es mexicana también, está haciendo un book tag relacionado con un musical de Nueva York, que ahí les va la complejidad. Es sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos, pero es en rap y está representado en Broadway, y ella entonces le gusta esas canciones y hace esto. Debo elegir un personaje que lucha por conseguir lo que quiere y no deja que nada lo detenga, y voy a elegir a Amy de Gone Girl. ¿Podemos ponerlo ahí? Se me está yendo el tiempo. Diversión, hay emoción. Aquí estamos hablando de una experiencia sensorial divertida que es exactamente igual a los maestros de literatura de todo el mundo, por lo menos de México, que enseñan El Quijote y el Mío Cid con ese mismo entusiasmo. El sentido estético es muy importante esto. Les encanta los libros bonitos, los coleccionan, los ordenan como por colorcitos. O sea, esto para mí, yo jamás ordenaría mi librero así, pero bueno, pues es otra generación. Toman fotos, hacen estas cosas con hamburguesas en Instagram. Es una generación que está preocupada por la dimensión estética de las cosas, por la belleza. Y luego llegan los profesores con un PowerPoint con letra Comic Sans, o escriben ahí con una letra que nadie se entiende. Pues ¿cómo te van a hacer caso si tú haces estas cosas, ¿no? Y este video que me encanta, ella es FAC, una de las booktubers más populares de México, y en este video está hablando de El Conde de Lucanor, una obra del siglo XIII. Este hombre, les voy a dar la cátedra en este momento. Fue un noble, un príncipe, no nos vamos a meter. Tenía tanto tiempo libre que él dijo, voy a leer. Leyó y dijo, voy a escribir. Estamos hablando de una España donde existen los cantares. Entonces el hombre dice, voy a hacer una serie de cuentos, historias cortas. Pero lo que hace es dar este hombre que se llama el Conde de Lucanor. Hace este Conde de Lucanor que vive con un ayudante, un Sancho Panza, ¿vale? Vive con alguien ahí y es como su, no sé, su ayudante, o sea, su camarada. Y en los cuentos lo que sucede es que, ay, fíjate, dice el Conde de Lucanor, fíjate que yo hice tu vino ahí, me puse a ver súper, y resulta ser su ayudante, y dice, mire, yo una vez, y le cuento una historia que termina ayudando, es como un puma, ¿no?, que Timón le roba las ideas. Pero don Juan Manuel hace sin darse cuenta la primera historia que no es lineal, ¿no? Hace este mundo de que, un mundo paralelo, y estamos hablando de Edad Media. Déjame te digo de qué año es él. Pero claro que él no sabe, él era un rey, o sea, no él era un noble. Estamos hablando de que él nació en 1282, antes de la Divina Comedia. Ok. Se fijan, hay referencias ahí sobre Pumba y Disney y un mi rey. Es un lenguaje totalmente distinto y está hablando de estas cosas. Y entonces en los comentarios aparece esto, ¿no? Yo quiero una profesora como Fa que explique las cosas así, con esa emoción y todo, ¿no? Y 98, sí, ¿no? Que claro, lo que está haciendo ella es lo que hace un buen maestro de literatura toda la vida, no es que ella se lo haya inventado.
Esto tendría que ver con... George Steiner tiene un ensayo muy bonito sobre la erótica de la enseñanza, que tendría que ver con cómo un buen maestro es un seductor. Tiene que acercarse a los alumnos y, en algún sentido, seducirlos, como Fa es seductora, es muy simpática y tiene una chispa especial. Y los buenos booktubers la tienen. Y él, por supuesto, la referencia que da Steiner es, ¿adivinen a quién? Sócrates. Bueno, para terminar, lo peor que podríamos hacer sería renunciar a nuestro papel, ¿no? Es decir, los profesores seguimos siendo importantes y seguimos teniendo un papel importante, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Y esta película me gusta mucho, mi mujer siempre se burla de mí, pero La Escuela del Rock es una gran película. Tendremos que aportar elementos para mejorar la discusión. En ocasiones en BookTube la discusión es muy superficial, se remite a me gusta, no me gusta, no hay un argumento mucho más allá de esto. Podríamos aportar mucho en el análisis expresivo del lenguaje, es decir, hay mucho interés en las tramas y en cosas que pasan, pero poco en el modo como los escritores están usando el lenguaje, los recursos literarios que están ahí en juego. Ya hablaba yo del texto de Abad Faciolince sobre Coelho, que podría ser un buen ejemplo. A situar históricamente las obras, ¿no? Pues, ¿dónde? Y a mediar con el lenguaje antiguo, un poco lo que hace Fa en este video hablando del Conde Lucanor, con referencias a Disney, ¿no? Y sobre todo un asunto que me resulta muy importante, las competencias mediáticas, ¿no? Que habría que ver esto. Esta filmina es de un proyecto de investigación que acaba de terminar, coordinado por Carlos Escolari, que se llama Transmedia Literacy Project. Estuvieron trabajando en 9 países distintos preguntándose qué es lo que aprenden los adolescentes. Y encontraron que el área de producción está súper desarrollada. Esta generación, hay muchos chicos muy capaces de producir videos, tomar videos, editar videos, fotos, escribir fanfiction. Pueden producir muchas cosas, hacen estas cosas de fotos con hamburguesas y libros y cosas así muy bonitas. Pero hay otras competencias que quizá no ideología y ética, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Hay una desigualdad de competencias, hay unos pocos que saben mucho, que tienen muchas cosas desarrolladas, pero otros no tanto. Y hay que hacer énfasis en una discusión crítica, ética sobre el consumo y la producción de medios, ¿no? Hay muchos temas. El tema de la microcelebridad, es el efecto que tiene que alguien sea famoso, que Fa sea famosa, y todo el mundo, las selfies y no sé qué, pero a veces se pierde la perspectiva del libro mismo porque la persona que crece mucho. La privacidad, sobre los intereses comerciales que en realidad guían las políticas de YouTube, y sobre el product placement. Está lleno YouTube de publicidad encubierta todo el tiempo. Sobre la seguridad, sobre la información falsa, hay muchísimas cosas que los profesores tenemos que aportar. Y bueno, para cerrar, en resumen, BookTube ya es una comunidad de aprendizaje. No necesitan que nos metamos los profesores a organizarles cómo tienen que hacer las cosas, ni a ponerles tareas a que todos nuestros alumnos se hagan booktubers ahora de tarea a fuerza, o que los profesores a fuerza nos tenemos que ser booktubers. Estamos invitados a asombrarnos, a acompañar, a enterarnos, no sé, yo Hamilton escuché el disco gracias a estas cosas, ¿no? Y está bien. Y la innovación no es educativa, no es tecnológica centralmente, ¿no? Y Sócrates, ¿no? Todo viene de ahí. La educación es dialogar, es hacer preguntas inteligentes, es provocar, es burlarse un poco del otro, burlarse con cariño, pero Sócrates es burlón. Cuando le dicen estupideces, se burla. Hay que hacer eso con nuestros alumnos, hay que provocarlos, hay que retarlos. No se trata de inventar nada. Esta idea revolucionaria de Freire, que me gusta mucho, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres y las mujeres se educan entre sí con la mediación del mundo. Es a través del diálogo como aprendemos. Muchas gracias. Aquí están los datos.
donde pueden encontrarme en mi canal de YouTube, en Twitter, en ResearchGate si son académicos. Y bueno, esta investigación está financiada por el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que me ha becado para que yo estudie estas cosas. Y esta es mi universidad. Y gracias.